Ok, gracias, hijo. Un saludo para todos los hermanos de El Clamor de Medianoche, de la iglesia de Betel, de nuestros hermanos que quizás por primera vez están conectados con nosotros. También sé que deben haber hermanos de la iglesia de Areli, se me olvidó el nombre ahora, el nombre de la iglesia. Redimidos. Redimido, gracias. ¿Tú ves? Siempre hace falta un secretario ahí que apoye, que ayude. Hermanos, estaba escuchando las oraciones, las peticiones que han surgido. Y creo más que nunca que el estudio de hoy, la meditación de hoy, puede servirnos de mucho. Ya mi hijo oró, así que lo primero que vamos a hablar sobre el estudio de esta noche es una pregunta para que medites. Y voy a hacer la pregunta y no quiero que contestes, ni aún por el chat. Solo quiero que medites. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Y yo sé que la respuesta de muchos enseguida es sí. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios al 100%? Y yo sé que la respuesta de muchos es seguro que 100%, hermano. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por tal de ser obediente? A lo largo del tiempo que estuve en muchas iglesias, he visto gente que no han querido sacrificar por ejemplo, 5 años de estudio de medicina por un simple viernes en la noche, un simple estudio, examen viernes en la noche o sábado al mediodía. Hermano, ¿sabe qué es sacrificar 5 años de estudio? ¿Sabe cuánta obra yo puedo hacer? Por un momentico que fui allí, no estuve ni 30 minutos. Y la pregunta que hago, vuelvo a repetirla, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por tal de obedecer a Dios? Y quiero que pienses bien mientras vamos con el estudio de hoy, porque aparentemente Cristo dijo, el espíritu será fuerte, pero la carne es débil. Aparentemente en nuestra mente pudiéramos decir, para Dios yo sacrifico lo que sea, pero puede ser que haya algo que no. Y he conversado con hermanos que dicen, hermano, yo creo que Dios debe de entender. Cuando yo escucho esa frase, el 99.99% es que el hermano está fallando en algo, o la hermana. Y por eso está apelando a que yo espero que Dios me entienda, o sea, que me entienda que tengo que ser desleal a Él. Porque las personas que están siendo leales no necesitan decir, yo espero que Dios me entienda. Y los que saben que están en pecados, los que piensan cómo funciona Dios, no hablan así. Ellos dicen simplemente, yo he fallado. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje en la Biblia que me gusta mucho. Me he identificado con este personaje mientras más lo he estudiado, la vida de él, que es una corta historia dentro de las Escrituras. Mientras más he escuchado sobre él, más me he enamorado de su historia, porque la historia de este hombre en realidad se trata de mi historia, si voy a decirlo de esta forma. Nabot de Jezreel. Y empieza diciendo la historia. Pueden buscar su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 21. Todo va a estar basado en el capítulo 21 de Primera de Reyes. Y esta historia comienza así. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y yo hago la pregunta. ¿Quién era Nabot? Respuesta. Nadie. No era ni un príncipe, ni mucho menos sacerdote,
ni era cabeza de familia. En la Biblia no se registra ni de qué tribu era Nabot. Solo se dice que era de Jezreel. Y me identifico mucho con esta historia, porque si tú te sientes que eres nadie, entonces estamos en el mismo equipo. Yo sé lo que es sentirse nadie. ¿Quién es Eugenio Alejo? Nadie. Y les comparto algo íntimo mío. Cuando empecé a noviar con mi esposa, año 1995, a punto de casarme, me llamaron muchos hermanos pidiéndome que no me casara con mi novia, o sea, la actual esposa que tengo. En aquella época en Cuba existía el asunto de la jerarquía. Los hijos de los pastores no se casaban con cualquier miembro de iglesia. Por lo general lo hacían con el hijo del doctor o la hija del presidente o el hijo del primer anciano o el hijo del pastor fulano de tal. Y mi esposa iba a dar el paso de casarse con un hijo de nadie, con un don nadie. Y me dijeron, no te cases porque ella al final te va a dejar, porque tú no eres de su nivel, tienes que entender eso, me decían a mí. Y de hecho, cuando llegué a este país, descubrí algo peor todavía. Nos encontramos con un pastor de Cuba, donde un día me dijo, ¿puedo ser franco contigo? Sí, pastor. Me dijo, mira, nadie quería apostar ni una peseta por tu matrimonio, porque todos decían, eso va al fracaso en menos de 3 años. Hoy, gracias a Dios, tengo 30 años y contando de felicidad y alegría con mi esposa. Pero gracias a Dios que para la gente, tú y yo, quizás pudiéramos ser nadie, pero para Dios no. Y eso es lo que nos va a enseñar la historia de Nabot de Jezreel. Deja que los hombres te cataloguen como nadie. Pero una cosa lo que los hombres piensen de ti y otra cosa es lo que Dios piense de ti. Y en esta historia vamos a ver varios puntos que son importantes, inclusive para los distintos problemas que he estado escuchando antes de comenzar. Dice el siguiente texto, ¿qué pasó con Nabot? Primera de Reyes, capítulo 21, ahora versículo 22. Y Acab, este era el rey de Israel, habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Acab tenía una casa, vamos a decir una casa de verano de campo en Jezreel. Su palacio estaba en Samaria, pero él tenía su casa privada donde él quería ir a descansar. Y justo cerca con cerca estaba la propiedad de Nabot, un hombre que vamos a ver a medida que avancemos en la historia, fiel. Pero en el pedido que el rey le hace a Nabot, aparentemente, este era un pedido normal. No había nada de malo en esto, era algo común. Simplemente el rey quería negociar o comprar la tierra de este hombre. ¿Qué habría de malo en pedirle a este hombre? Te doy una tierra mejor, en mejor lugar que este, o si no quieres otra tierra y lo que quieres es venderla, te la compro al precio que tenga. No se supone que de parte del rey de Israel exista algo malo, algo errado, algo equivocado, algo que simplemente sea pecado. No se supone que de ti y de mí, que somos hijos de Dios,
o que nos llamamos o nos autoproclamamos hijos de Dios, cuando propongamos algo haya detrás de ese negocio algo malo. Pero la respuesta de Nabot nos lleva a investigar o a buscar y al mismo tiempo a preguntarnos qué hay de malo en este pedido, en este negocio. ¿Y por qué? Porque esta es la respuesta de Nabot, versículo 3. Y fíjense que Nabot no respondió, no, yo no voy a hacer eso. La respuesta de él fue aún peor todavía. Y Nabot respondió acá, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, la respuesta de Nabot fue, guárdeme Jehová que yo me vea tentado, que pase por mi mente semejante idea. En su respuesta hay alguien que está ofendido. En su respuesta hay algo que no me hace sentido. Entendería que Nabot no quiere vender su tierra, es la heredad de sus padres. Pero tiene que hablar así tan fuerte para decirle al rey, no, yo no quiero vender la heredad de mis padres. Estoy pensando si ese fuera el motivo, porque sería un motivo válido. Y si el motivo simplemente fuera, realmente yo no quiero vender mi tierra, pues también sería válido para mí. No creo que mereciera esa respuesta. A simple vista, tal parece que Nabot está juzgando demasiado severo al rey de Israel, Acab. Que de cierto, nosotros que estamos del lado acá de la historia, ahora leyendo la historia, sabemos de qué pata coge Acab. Es una frase cubana. Sabemos de qué pie coge a este hombre. Sabemos quién era el rey Acab. Así que por la respuesta de Nabot, yo puedo deducir que en la petición de Acab hay algo malo. Y Nabot no quería vender. Y cuando nos ponemos a investigar por qué Nabot no quería vender la tierra, por qué le dijo al rey, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. En realidad vamos a encontrar que este hombre que era nadie estaba cumpliendo con una ley. Levíticos capítulo 25, versículo 23 dice así, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Y hay más, número 36 del 7 al 9 dice, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquiera hija que tenga heredad de las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Aquí hay algo grande. ¿Saben qué es eso? ¿Ustedes creen que es un consejo de parte de Dios? ¿Ustedes creen que simplemente es algo que Dios dijo para que ellos lo tomaran en cuenta? Esto es una ley. Y esto es lo que me emociona de la parte de Nabot. Porque de las 300 y pico de leyes o de las 600 y pico de leyes que pudieran tener en toda la Torá, a Nabot le interesaban todas, con excepción de ninguna, todas le interesaban. A tal punto que esta ley para él en su corazón estaba vigente. La heredad que Dios le entregó a sus ancestros, a sus primeros representantes de cada tribu, debía permanecer en esa tribu para siempre. Por eso ustedes van a ver que cuando caen en desgracia,
y alguien que quedaba en deuda tenía que entregar su tierra y aún darse él como siervo para trabajar por X cantidad de tiempo para pagar la deuda, en el día de jubileo, ¿qué pasaba? Las tierras tenían que regresar para atrás. Nadie se quedaba a perpetuidad. Por el tiempo que la usara, la persona le sacó provecho para poder saldar las deudas que el otro le debía, pero al final de la jornada, al final del tiempo, tenía que devolver esa tierra. No podía quedarse con ella. Por lo tanto, la petición del rey Acab era un pecado. Nabot no estaba defendiendo simplemente la heredad de sus padres, que de hecho estaría bien. Nabot no simplemente estaba defendiendo una tierra que le pertenecía por años. Por encima de todo eso, estaba defendiendo una ley de Jehová. Se estaba asegurando de cumplir con esa ley de Jehová. Para él, toda la escritura, que en aquel tiempo era la Torá completamente, era ley. ¿Cuánto de las escrituras para ti y para mí será ley? Porque a veces creemos, cuando pensamos en ley, pensamos en los 10 mandamientos. Pero desde que tú abres la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, todo lo que está escrito debería ser ley para nosotros. ¿Por qué? Porque es palabra de Jehová. Ahora te hago la pregunta: ¿cuán dispuesto o dispuesta estaremos nosotros por conservarnos obedientes a Dios? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar? Así que este era el gran problema. Es a esto lo que nos damos cuenta, por la reacción de Nabot. El pedido del rey era una tentación a pecar, y si Nabot hubiera accedido, hubiera pecado. Y lo que sucede a continuación es una señal de pecado. Porque ahora viene otra parte. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 4 al 7. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, o sea, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y esto es lo que nosotros llamamos una perreta, decimos en Cuba. Ha formado este rey un berrinche. Y para colmo se victimiza y se da por ofendido y ahora no come. Y ahora todo el mundo a preocuparse por un rey. ¿Qué le pasa al rey? ¿Quién le ha hecho sentirse mal a este rey? ¿Quién lo ha ofendido? Miren cómo está el rey sin comer ahora, con el rostro hacia la pared. Esta es una estrategia que he visto a lo largo del tiempo. La usa mucho el comunismo, pero también lo hay dentro de la iglesia. Cuando no se puede con el mensaje y queremos destruir a los mensajeros nos victimizamos. Y en Cuba, como no podía el comunismo con los ideales de los hombres, el gobierno se empezaba a victimizar. Es que queremos ayudar, pero nos tienen atados de brazos y manos. Y acá tenía por esposa una mujer que la palabra malvada le queda pequeña. Y hasta aquí me imagino que el valor de muchos de nosotros estaría como el de Nabot. Yo estaría en el mismo lugar de Nabot. Esta tierra no se vende. Pero te sigo haciendo la pregunta: ¿cuán dispuesto estás
a obedecer un simple mandamiento, una simple recomendación o un simple dicho de Jehová que está en su palabra. ¿Cuánto? Ahora vi hermanos allí que están sin empleo y se les acumula la carga de tener que pagar y tener que hacer esto, porque todos sabemos que cuando pasa algo, vienen todas las cosas al mismo tiempo. Pero el enemigo tienta haciéndote aparecer un empleo donde, mira, solamente tendrías que trabajar 2 horitas después de la puesta del sol, ya, eso nada más te vas para tu casa y te vas para tu casa. Y ahí viene la tentación. Y sigue la historia, versículos del 8 al 14 del capítulo 21 de Primera de Reyes. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y dice la historia, y los de su ciudad, ¿la ciudad de quién? De Nabot, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Sí, espera un momentico, yo tengo que parar ahí. Los que estaban para defender al pueblo, los que estaban para defender al oprimido, ahora o por conveniencia o por miedo, se prestan a cumplir con la orden de esta mujer, que ellos sabían quién era. Y tristemente, cuando Cristo dijo, y los enemigos del hombre son los de su casa, Mateo 10, estaba claro el Señor, por supuesto, Él es el Hijo de Dios. No esperes de los tanto de los de afuera, espera de los de adentro. Porque los peores comentarios que he escuchado, los he escuchado de los que yo consideraba de los de adentro. Al punto que me llamó alguien y ya había escuchado esa expresión, y hermanos están diciendo de que quizás tú te enfermaste por estar predicando lo que no debes predicar. Los amigos de Job, que vienen a decirte, ¿sabes por qué estás en desgracia? ¿Sabes por qué perdiste el trabajo? De seguro que no estás diezmando. Esos son los amigos de Job. Y yo te digo algo, a ti que estás en desgracia, Dios te está puliendo para algo grande. Desgracia no pasa por inadvertido para Dios. Dios tiene un propósito. Tú podrás pasar por este momento, porque Dios no permite que nadie pase por una prueba que sea mayor de la que pueda soportar. Solo afiánzate de su brazo y ten la calma de poder sentarte y decirle, Señor, voy a sentarme a ver lo que tú vas a hacer, porque sé desde ahora que algo vas a hacer. Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero aún así, dice el libro de Habacuc, y aunque en las vides no haya fruto, y aunque no haya en la camada oveja, aunque falte el fruto del olivo, con todo, no importa si veniera el hambre, con todo, Jehová será mi Dios. Y sigo leyendo lo que hicieron estos hombres, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo,
Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Pregunta para ti. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a no echarte para atrás en un momento como este y salvar tu vida? ¿Estarías dispuesto a padecer hasta el punto de enfrentar la muerte por tal de serle fiel a Dios en un simple mandamiento? ¿Qué preguntas te pasarían por la mente en ese momento? ¿Cuál sería tu oración en ese momento? ¿Qué tal si ves que tu oración no está siendo contestada con la premura que tú necesitas? ¿Te imaginas tú pasando por un final así como el de Nabot, siendo calumniado y sin oportunidad de defenderte, sin oportunidad de ser escuchado? Y simplemente hablaron estos hombres, levantaron sentencia, traigan a Nabot afuera, preparen las piedras y apedréenlo. Que no hable, que no se defienda, que no explique nada. Porque en ese momento, muchos en un tiempo, cuando llegue el momento de crisis grande, se echarán para atrás. Porque si desde ahora con los de a pie nos echamos para atrás, cuando lleguen los de a caballo, ¿podremos con ellos? Ahora que las crisis que estamos pasando no son nada para lo que viene en el futuro, estamos cediendo en nuestra obediencia a Dios. Estamos cediendo en nuestra lealtad a Dios. ¿Crees que en el futuro tendrás el valor de decir, no, ahora sí hay que mantenerse firme? ¿Crees que podrás hacerlo? Y sigue la historia, Primera de Reyes, ahora 21, del 15 al 24. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces espérate un momentico, vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste si también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho para pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y esta es la otra parte que me llama la atención de la historia. Si no fuera por Dios, a nadie le interesaría la injusticia contra alguien que era nadie. La historia no se hubiera ni escrito si dependiera de algún escriba. De hecho, es una historia de vergüenza para el pueblo de Israel. Pero si algo me llamó la atención es que Dios sí se interesa por eso que el mundo dice que son nadie. Y si tú te sientes que no eres nadie, quiero que sepas que Dios sí está mirando las injusticias en contra tuya. El mal que hay en ti,
que hay sobre ti, la enfermedad, la desgracia, las acechanzas y los ataques del enemigo, Dios sí se interesa por ti. Porque si se interesa por los pajarillos, y no hay uno que caiga sin que Él lo note, ¿qué quedará para ti y para mí? Ten por cierto que por lo que estés pasando o por lo que vayas a pasar, Dios toma en cuenta todo. ¿Se habrá cumplido la palabra de Dios? En el capítulo siguiente, si lo estudias después en casa, el rey Acab, el rey de Israel, sin permiso de Dios, ahora invita al rey Josafat, rey de la tribu de Judá, a ir a la guerra contra los asirios. Y aunque el profeta Micaías, que Acab tenía preso en una mazmorra bajo tierra, le había dicho: no salgas. Aún así salió y se disfrazó porque él pensó burlar a Dios. ¿Y qué pasó? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 34-38. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su escudero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Y te doy un poco de historia. Se cree que este fue el general Naamán, que más tarde lo hicieron general, que en una oración que hizo diciendo al Dios de Israel: si es verdad que nos has entregado al rey de Israel, que esta flecha vaya directo a él. Y tiró una flecha a la aventura y la flecha fue a parar al costado de Acab. ¿Y qué pasó? Versículo 35. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. ¿Y qué pasó? Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Y qué pasó en los días de los hijos del hijo de Acab? Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 24 al 26. Pero Jehú entesó su arco, e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Y ustedes conocen la historia de Jezabel, que sus propios criados la empujaron, cayó de la ventana y su cuerpo fue destruido. Y vinieron los perros y solamente quedaron las palmas de sus manos y parte del cráneo. El resto se lo comieron, o se la comieron. Y esta es la pequeña historia de Nabot, que me llama la atención, porque esta parece que algunos creen que la injusticia a alguien que no es nadie pasa por alto. Y algunos creen que sus propias pruebas y dificultades por las que están pasando pasan por alto. Pero para Dios no. Tenemos que tener esa seguridad. Pero ahora queda la pregunta vigente para ti y para mí. ¿Estamos dispuestos a serle fiel a Dios a tal punto en nuestra obediencia que tuviéramos que entregar nuestra propia vida? Si no estamos dispuestos a perder el trabajo, si no estamos dispuestos a perder cualquier cosa que tenemos hoy en día, ¿crees que estaríamos dispuestos a entregar nuestras vidas por simplemente obedecer a Dios? Mira, la fe de un cristiano, yo lo explicaba la otra vez, creo,
La fe de un cristiano está basada en las doctrinas bíblicas. Conocemos que los muertos nada saben, porque así lo dice la palabra. Creemos en la resurrección, porque así lo dice la palabra. Creemos en el sábado, porque así lo dice la palabra. En eso está basado el fundamento de nuestra fe. Pero la experiencia con Dios está basada en las historias bíblicas. Por eso es que a través de las historias bíblicas nosotros podemos vernos como un termómetro, como un espejo, y comparar nuestras vidas con la historia que tenemos delante y poder pensar y decir, ¿estaré yo dispuesto a hacer lo mismo que Nabot? A ser el tan fiel a Dios, a tal punto de no importarme lo que hagan en mi contra y de perder mi vida. Creo que es momento que meditemos en esto y tenemos esta noche para que antes que vayamos a la cama y recostemos nuestra cabeza en la almohada y quizás hagamos nuestra oración nocturna antes de descansar, y nos vayamos a la cama pensando, Señor, que soy fiel al punto que Nabot lo fue, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? Este es el tiempo de bonanza para tú y yo empezar a tener una relación estrecha con Cristo. Y esta es la oportunidad. Si tú quieres paciencia, Dios no te dará paciencia. Lo que va a permitir es que se produzcan conflictos, que surjan pruebas y dificultades para que tú y yo nos lancemos por fe a tener paciencia y a esperar en Dios y a demostrarle. Esta es mi oportunidad para demostrar mi obediencia, mi lealtad a Dios. Espero que el Señor ponga en sus mentes mucho más de lo que hemos hablado en esta noche. Es una historia pequeña, pero si la lees y la vuelves a releer, vas a encontrar mucho más. Espero que meditemos en nuestra vida espiritual, que meditemos en nuestra obediencia, en nuestra lealtad a nuestro Dios y entendamos hasta qué punto deberíamos estar dispuestos de sacrificar para nuestro Dios, porque Él sí sacrificó para nosotros mucho. Así que espero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te pido que me acompañes en oración para terminar este estudio. Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque en las distintas historias que han quedado plasmadas en tu palabra, en lo que nosotros llamamos nuestras Biblias, no están ahí por gusto, o por lo menos no deberían estar ahí para que pasen por inadvertidas. Están ahí porque tú quieres que la leamos, que meditemos, que pensemos, que nos comparemos, porque si hay alguien con quien deberíamos compararnos no es con nuestro prójimo, no es con nuestro vecino, es con tu palabra. Porque verdaderamente tu palabra es ley y la ley es como un espejo para tus hijos. Que a través de la experiencia de otros podamos pensar si nosotros pudiéramos participar de esta experiencia. Tu pueblo no crecerá si no hay una experiencia genuina para contigo. Esto fue lo que pasó con las 10 vírgenes. Las 5 insensatas querían que las otras les dieran de su experiencia, pero no se puede compartir la experiencia. Es algo que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros. Y permite que en esta noche velemos y meditemos cómo está nuestra experiencia contigo, cómo está nuestra relación contigo, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra obediencia, nuestra lealtad, nuestro honor a ti. Gracias, Padre, porque tú nos perdonas, tienes misericordia para nosotros y cada día es una oportunidad para nosotros de poder escribir derecho en una página en blanco. Este día está comenzando, aunque nosotros lo haremos a través de un sueño, pero que al amanecer
amanezcamos con un nuevo propósito en nuestra vida y en nuestro corazón, con un nuevo deseo de ser distintos y de haber cambiado. Bendícenos, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.